Guadalajara, la joya del occidente, oculta un enigma bajo sus calles. Lo que comenzó con un simple hundimiento tras una tormenta desató una serie de hallazgos que han puesto en alerta a toda la ciudad. Bajo los pies de los habitantes yace una intrincada red de pasadizos que se extiende por todo el territorio urbano, una infraestructura enigmática que ha permanecido oculta por siglos. Estos corredores subterráneos no solo contradicen la historia oficial, sino que también podrían ser mucho más antiguos de lo que se creía. ¿Qué otros misterios inquietantes esconde Guadalajara bajo su suelo? Lo que encontraron dejó a todo México sin palabras. Guadalajara es un emblema del país. Se le conoce como la perla tapatía o la perla del occidente debido a su enorme riqueza cultural. Es una ciudad reconocida tanto a nivel nacional como internacional por su vibrante gastronomía, sus sitios históricos y sus figuras representativas. Ubicada en el occidente de México, es la capital del estado de Jalisco. Cuenta con una amplia zona territorial que abarca una metrópoli dinámica, interconectada por un eficiente sistema de transporte. Esta área urbana alberga alrededor de 50 millones de personas. Sus habitantes, conocidos como tapatíos, disfrutan diariamente de los símbolos que identifican a la ciudad. Este es el hogar de la birria, las tortas ahogadas, el pozole y de los equipos de fútbol más icónicos, las Chivas y el Atlas. Además, Guadalajara es famosa por ser la cuna del mariachi y el tequila, dos elementos culturales que representan no solo a la ciudad, sino a toda la nación. A nivel internacional, eventos como la Feria Internacional del Libro y el Festival Internacional de Cine atraen a miles de visitantes, reforzando su importancia cultural. Pero más allá de su historia conocida, Guadalajara tiene un pasado que se remonta a 15,000 años. En aquella época, era un fértil valle al que llegaban tribus nómadas en busca de alimento y agua del río Santiago. Desde entonces, la ciudad ha mantenido una relación única con el agua, lo que contribuyó a la peculiar estructura subterránea que poco a poco ha salido a la luz. Las maravillas de Guadalajara no solo se encuentran en la superficie, sus mayores secretos se ocultan bajo tierra mientras los tapatíos continúan con su vida cotidiana en esta vibrante metrópoli. Bajo sus calles se esconde un auténtico laberinto de túneles aún inexplorados. Estas estructuras, cuya construcción data de hace siglos, han generado diversas teorías y leyendas urbanas que despiertan la curiosidad tanto de locales como de turistas. Algunas hipótesis sugieren que estos pasadizos fueron utilizados con fines clandestinos durante la Revolución Mexicana o como rutas de escape en tiempos de persecución religiosa. Son pocos los aventureros que se han atrevido a recorrer este entramado subterráneo que se extiende por toda la ciudad. La mayoría de quienes lo han explorado desconfían de las versiones oficiales, ya que los historiadores suelen minimizar la magnitud de esta red de túneles. Así se fue construyendo una de las leyendas urbanas más fascinantes de Guadalajara. Ahora, no solo se ha confirmado la existencia de estos pasajes, sino que se ha descubierto que abarcan prácticamente toda la ciudad y están conectados con muchos de sus edificios más importantes. Curiosamente, este hallazgo se produjo por un accidente. Tras la apertura repentina de un enorme socavón en Guadalajara, un grupo de vecinos encontró estas estructuras ocultas. Todo comenzó recientemente, con las intensas lluvias de agosto del año pasado. Debido a la acumulación de agua en el subsuelo, se abrió un agujero en plena ciudad. Al principio, los residentes se molestaron, pues el hundimiento afectó su vida diaria, dañó cocheras y expuso tuberías de servicios básicos. Sin embargo, la indignación pronto se convirtió en asombro cuando descubrieron túneles de grandes dimensiones bajo la superficie. Los habitantes comprendieron que este socavón era solo una pequeña muestra de algo mucho más grande. Una red de pasadizos interconectados, de casi 2 metros de altura, diseñados claramente para el tránsito humano. El asombro se transformó en inquietud cuando la gente que había vivido allí toda su vida comprendió que el suelo que pisaban estaba hueco y que estos pasajes podían ser incluso más antiguos que sus propias casas. Este descubrimiento confirmó una de las leyendas urbanas más arraigadas en Guadalajara, la existencia de una ciudad oculta bajo sus pies. De inmediato, el Instituto de Seguridad y Servicios para los Trabajadores del Estado comenzó a analizar este asombroso hallazgo, confirmando que la red de pasadizos bajo la ciudad enlaza múltiples puntos clave en la superficie de Guadalajara. Desde el Hospicio Cabañas hasta el Panteón de Belén, pasando por Los Colomos, Parque Hundido, El Coli, Analco, Mexicalcingo, Tetlán y San Rafael, entre otros sitios emblemáticos de la metrópoli. Esta red de túneles no es reciente, al contrario, su origen se remonta a la época virreinal.
De hecho, la leyenda se basa en un suceso histórico ocurrido en el siglo XVI. En aquel tiempo, Fray Pedro Antonio Buseta diseñó galerías filtrantes con el propósito de abastecer de agua a la ciudad. Su objetivo era captar el agua del Cerro del Coli, situado al oeste de Guadalajara, y distribuirla de manera eficiente por toda la urbe. Con el paso de los años, los tapatíos comenzaron a dar otros usos a estos pasajes, empleándolos como bodegas o escondites para resguardar bienes valiosos. También sirvieron como refugios durante conflictos bélicos y rutas de escape en momentos de peligro, convirtiéndose en una parte fundamental de la historia oculta de la ciudad. Además, se sospecha que algunas de estas estructuras subterráneas fueron utilizadas para actividades clandestinas, aumentando su misterio y relevancia histórica. La Universidad de Guadalajara se refiere a ellos como los túneles de la Guerra Cristera, pues fueron empleados como rutas de escape por soldados durante el conflicto armado que tuvo lugar en México entre 1926 y 1929, bajo el gobierno del expresidente Plutarco Elías Calles. Por otro lado, el Hospital Civil menciona que en la época colonial estos pasajes eran usados para comunicación y transporte. Se dice que en algunos de ellos cabían caballos, lo que sugiere que pudieron haber servido para huir en tiempos de revueltas. Según otras versiones, estos túneles también eran utilizados por los obispos para trasladarse entre el antiguo Palacio del Obispado y otras edificaciones. No obstante, existen relatos que atribuyen otros propósitos a esta red de pasadizos subterráneos. Se dice que los franciscanos y las familias influyentes de la ciudad los construyeron para conectar los principales centros de poder y cultura en Guadalajara. Por ello, se han identificado túneles que enlazan lugares icónicos, como el Teatro Degollado y el Panteón de Belén. En este contexto, se ha descubierto que el pasaje que parte del Teatro Degollado se conecta con el Palacio de Gobierno. Se cree que este túnel fue diseñado como una vía de escape, permitiendo una salida discreta desde el estacionamiento del teatro. Asimismo, hay pasajes que comunican los barrios más tradicionales de la ciudad, como Mexicalcingo y Analco. Lo que es innegable es que gran parte de los edificios históricos de Guadalajara están interconectados por debajo del suelo, sin importar cuál haya sido su propósito original. Estos túneles no son simples conductos de drenaje ni estructuras de captación de agua. Al menos, eso piensan algunos exploradores que han decidido investigar su verdadera función. Uno de estos aventureros es José Luis Abarca Ramos, un explorador urbano que ha recorrido los pasajes subterráneos en múltiples ocasiones y conoce sus intrincados caminos mejor que nadie. Este investigador ha dedicado años a examinar los túneles de Guadalajara, pero asegura que, a pesar del tiempo invertido, solo ha explorado alrededor del 10% de su extensión total. Se necesitaría más de una vida para descubrir cada rincón de este misterioso sistema de túneles ocultos bajo la perla tapatía. Al mismo tiempo, estas estructuras están conectadas con otros tesoros escondidos bajo el suelo de Guadalajara. No hay que olvidar que, en sus orígenes, la perla tapatía fue edificada en torno a lagos y ríos, razón por la cual los puentes jugaron un papel esencial en su infraestructura urbana. Uno de aquellos puentes quedó sepultado con el paso del tiempo y fue redescubierto recientemente, el Puente de las Damas. En la actualidad, yace bajo tierra entre las calles La Paz y Colón, en Mexicalcingo. Esta estructura permaneció envuelta en un halo de misterio hasta que unas obras realizadas por la SEAPA lo sacaron a la luz en 2016. El Puente de las Damas fue una obra impulsada por la Congregación de las Damas del Señor de la Penitencia de Mexicalcingo. Su propósito era facilitar el acceso de quienes trabajaban como sirvientes en casas de familias acomodadas para asistir a las celebraciones religiosas del templo. Tras la época virreinal, el puente continuó siendo un elemento clave para el tránsito en la ciudad, con sus 50 metros de largo y 12 de ancho. Sin embargo, en el siglo XIX quedó sepultado a medida que las barrancas fueron rellenadas para ampliar las zonas urbanizables. Así fue como, casi de un día para otro, el Puente de las Damas desapareció bajo el suelo hasta que en 2016, un grupo de trabajadores lo redescubrió. Tras un proceso de restauración que concluyó en 2018, el sitio se convirtió en un museo en pleno centro de Guadalajara. Hoy en día, allí se exhiben objetos relacionados con la ciudad subterránea, todos con un gran valor histórico. Por otro lado, los túneles bajo la ciudad están conectados con uno de los emblemas religiosos más importantes de Guadalajara, su catedral. Este templo se convirtió en un punto clave de poder dentro de la perla tapatía, algo que queda reflejado en sus criptas subterráneas. Bajo la Catedral Metropolitana se extiende una enorme fosa común con más de 300 años de antigüedad.
Las catacumbas de Guadalajara han evolucionado con el crecimiento de la ciudad, hasta el punto de replicar su forma a escala bajo tierra. En su interior se encuentran los féretros de 3 obispos que formaron parte de la historia de la urbe. Entre ellos destaca el de San Juan de Jesús Posadas Ocampo, quien fue asesinado en 1993. También se hallan los restos y reliquias de Francisco Gómez de Mendiola y Juan de San Diego y León, obispos que dirigieron la diócesis en los siglos XVI y XVII. Este sitio está envuelto en un relato popular. Se dice que si alguien formula un deseo y toca 3 veces uno de los sarcófagos, recibirá un golpe de respuesta si su petición ha sido aceptada. Por el contrario, si recibe 2 golpes como respuesta, significa que la petición ha sido rechazada. En la actualidad, este ritual ya no es posible, ya que los ataúdes están protegidos tras un vidrio. No obstante, luego de haber permanecido cerradas durante décadas, las catacumbas de Guadalajara pueden visitarse hoy en día a través del acceso al Teatro Galerías. Los turistas pueden acercarse al lugar y sumergirse en una parte única de la historia de Guadalajara y de México. ¿Qué crees que significan los túneles de Guadalajara? ¿Será posible resolver su misterio? Déjanos tu opinión en los comentarios, estaremos atentos a leerte. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que lo hayas disfrutado. Si fue así, no olvides activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos y suscribirte al canal. Nos vemos en la siguiente entrega.